Y el tema que vamos a estar hablando es amor, amor, amor. Dice Marcos capítulo 12, 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual hemos dado lectura en esta mañana. Sabemos, creemos que tú estás en medio nuestro porque hemos sentido tu presencia. En este momento vamos a hablar tu mensaje, Señor. Permite que podamos recibirlo, entenderlo, internalizarlo, Señor, vivirlo. En el nombre poderoso de Jesús, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea de bendición y que esté ya planificada desde lo alto del cielo. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. En esta hora vamos a hablar del tema del amor, que es un tema tan y tan importante. ¿Cuántos aman aquí? Aquí amamos, ¿verdad? El amor es un sentimiento natural en el ser humano. Esta porción bíblica que está en el Evangelio de Marcos también está registrada en el Evangelio de Mateo. Fueron expresiones que hizo Jesús ante cuestionamientos de unos estudiosos de la ley que se conocían como los escribas. Estaban cuestionando a Jesús y uno de ellos, al escuchar esa sabiduría que tenía Jesús en su respuesta, quiso nuevamente cuestionar, hacerle una pregunta a Jesús, y como respuesta a la pregunta, Jesús le da esta contestación que se registra en el versículo 30 y el versículo 31 del capítulo 12 de Marcos, a los cuales dimos lectura en esta mañana. Esa lectura o esos versículos también se registran en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, cuando Moisés le está dando las instrucciones recibidas de parte de Dios al pueblo de Israel en preparación para la entrada a la tierra prometida. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esas palabras todavía los judíos las repiten al día de hoy. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que Jesús les estaba recordando a aquella audiencia que se encontraba con él en aquel momento el mandamiento que ya hacía muchos años había recibido el pueblo de Israel de parte de Jehová nuestro Dios. Y ese mandamiento le añade Jesús cuando dice, en resumen, lo que le preguntó el escriba fue, ¿y cuál es el primer mandamiento? A lo que Jesús responde con estos dos. En primer lugar tenemos el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar tenemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y un mandamiento precisamente es una orden, aunque para nosotros pudiera sonar un poquito preocupante. Un mandamiento es una orden. Conocemos que Dios le dio 10 mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí cuando iban rumbo hacia la tierra prometida. Y en esta hora también tenemos ese gran mandamiento. El gran mandamiento o la gran orden, para que lo entendamos. Un mandamiento, según el diccionario Oxford, es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Y según el diccionario de la Real Academia Española, es un precepto u orden de un superior a un inferior. En otras palabras, o para que sea más sencillo, amar es una orden. Amar es una orden. Y en esa orden no hay ningún tipo de condición.
En esa orden de amar primeramente a Dios sobre todas las cosas y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no hay ningún tipo de condición, porque nosotros hemos recibido, por lo menos yo lo puedo testificar, yo no sé si ustedes, pero he recibido el amor tan grande de Dios que para mí no ha tenido ninguna condición. Yo no he hecho nada, yo no he dicho nada para merecer el amor de Dios. Al contrario, yo he sido desobediente, yo he sido una persona en muchas ocasiones que he hecho cosas que no le agradan a Dios, pero aún así Él me ama. Porque el amor de Dios es un amor sin condición. Así que Él nos manda como el gran mandamiento a que tenemos que amar. A que tenemos que amar. Un escritor o unos escritores de un comentario bíblico, Jamieson, Fawcett y Brown, dicen que este gran mandamiento del que Jesús le está hablando a aquella audiencia es la ley de deberes humanos en forma portátil o tamaño bolsillo. Qué interesante, ¿verdad? Es la ley de deberes humanos en forma portátil o tamaño bolsillo. Son unas palabras bien sencillas que todos las podemos memorizar, que las podemos tener en nuestra mente, que las podemos recordar, que las podemos escribir, que las podemos tener presente en cada momento de nuestras vidas. Colosenses 3:14 dice Pablo a la iglesia de Colosas: y sobre todas estas cosas vestíos ¿de qué? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y en la traducción del lenguaje actual, que es muy hermosa, me dice: y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Es decir, que el amor primero de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios es el vínculo perfecto, es lo que nos permite unirnos a Dios. El amor hacia nuestro prójimo es lo que nos permite unirnos a nuestro prójimo como el solo cuerpo que somos de Cristo, una sola iglesia, un solo Dios, y eso lo podemos lograr a través del vínculo perfecto que es el amor, tal y como Pablo le dice a los colosenses. ¿Y cómo nos manda Dios a amarle? No hay opciones. En una orden no hay opciones. Es un mandato, es una orden que no se cuestiona, que se sigue. Amamos a Dios con la totalidad de nuestro ser. Amamos a Dios con nuestro corazón. Y ahí está nuestra naturaleza emocional. Todo lo que son los sentimientos, las emociones. Amamos a Dios con el alma, con la naturaleza volitiva, con la voluntad, con lo que hacemos y lo que no hacemos. Amamos a Dios con nuestra mente, nuestra naturaleza intelectual, el raciocinio. Amamos a Dios con nuestra fuerza, nuestra naturaleza física. Es decir, nuestro ser entero se involucra en seguir la orden de amar a Dios sobre todas las cosas. Todo nuestro ser entero, todo lo que tiene que ver con lo que es Ana Rosa Martínez Guzmán, ama a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer lugar indiscutible, es la primera prioridad en la vida y es el primer mandamiento que nosotros como cristianos debemos seguir. Amar a Dios con todo nuestro ser, porque Él es amor. No tan solamente nos ama, sino que Él mismo, su esencia es amor. Y yo quiero que tú sepas, si alguien tiene que escuchar en esta hora, aunque parezca un cliché, Dios te ama. Dios te ama, escúchalo bien. Dios te ama. ¿Por qué te lo repito? Porque hay muchas ocasiones en la vida en la que se nos olvida que Dios nos ama. Y partimos de esa gran verdad. Dios te ama sin condición. Dios te ama porque su esencia es esa. Amarte, amarte a pesar de todo lo que suceda. La esencia de Dios es amarte.
Aleluya, gloria a Jesús. Juan, primera de Juan, el capítulo 4 de primera de Juan, y en otras partes de este libro de primera de Juan, se habla mucho, se dedican muchos versículos al amor. Así que les invito a que repasen cuando estén en su casa en el estudio bíblico, el libro de primera de Juan, al igual que Pablo hace referencia en el capítulo 13 de primera de Corintios, se hace una definición de todos los dones, y en el capítulo 13 comienza con el tema más importante que los dones, más importante que los ministerios, más importante que el llamado, más importante que la liturgia, más importante que usted y más importante que yo, que se llama amor. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Gloria a Jesús. Y en primera de Juan, capítulo 4, precisamente, versículos 16 y 19 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú tienes la capacidad de amar, es porque antes Dios te amó. Aleluya. Dice el salmista que mis ojos, mi embrión, vieron tus ojos. Aleluya. Ahorita Carlitos estaba haciendo lectura del Salmo 139 y allí está: que Dios me formó, dice el salmista, en el vientre de mi madre. Antes de que tú fueras concebido, ya Dios te conocía. Antes de que tú nacieras, ya Él te amaba. Aleluya. Y ese es el primer mandamiento. Por eso el tema de hoy es amor, amor, amor. Comenzamos con el amor a Dios sobre todas las cosas. Y vamos al segundo amor, al segundo destinatario de nuestro amor. Y ese destinatario es el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Cualquier persona o toda persona con la cual usted y yo interactuamos. Hay gente que nunca vamos a conocer y hay gente que nunca vamos a ver. Pero en nuestro caminar diario Dios pone muchas personas, comenzando por nuestra familia y todas las personas que nos encontramos en el diario vivir. Todos esos se considera nuestro prójimo. Y primera de Juan, continuamos en el mismo capítulo 4, versículos 20 y 21, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, vuelve a recalcar Juan, de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, que a través del vínculo perfecto, que es el amor, amamos a Dios, pero también tenemos como mandato y orden divina que amar a nuestro prójimo. Y usted sabe que el amor no es sencillamente decir te amo. El amor tiene que verse en las acciones diarias de cada persona. Matthew Henry, un comentarista de la Biblia, dice: hemos de amar al prójimo con la misma sinceridad y el mismo interés que nos amamos a nosotros mismos. Incluso hemos de negarnos a nosotros mismos por bien de nuestro prójimo. Aleluya, eso está fuerte, ¿verdad? Está fuertecito. Pero es un mandato de Dios. A veces estamos un poquito tensos con el trabajo, con las cosas que nos pasan en la vida. Porque si yo fuera a preguntar aquí quién no tiene preocupaciones, quién no tiene problemas, yo creo que esa persona no existe. Mientras estamos en esta tierra tenemos situaciones, preocupaciones, problemas, cosas que nos agobian. Y nuestra paz se ve afectada. Yo me encontraba así hace unas semanas atrás en mi trabajo. Mi trabajo es uno en el que tengo mucho estrés. Y le escribí a una persona para que me ayudara, porque cometí un error y necesitaba que me devolviera lo que le había enviado. Y esa persona me contesta: tranquila, lo trabajamos. Aún así yo vuelvo, insisto, y vuelvo y le escribo. Y la contestación de esa persona fue: tranquila, la paz de Dios. Porque es que nos olvidamos que el amor de Dios produce paz. Que el
amor de Dios es tan grande que va por encima de tus circunstancias. Que el amor de Dios es tan grande que no lo limita el problema, la preocupación, la enfermedad, la situación que tú estés sufriendo, viviendo el día a día. El amor de Dios es más grande y ese amor produce paz. Yo necesitaba esas palabras en ese momento. Y tal vez el prójimo, la persona que Dios puso en tu camino, al que te encontraste al cruzar la carretera, en el pago del banco o en el supermercado, en donde quiera que estés, esa persona tal vez Dios te la puso para que le dieras una sonrisa, para que le dieras una mirada de amor, para que le dieras una palmadita, un gesto amable, para que le dieras una ayuda, un abrazo, para que sencillamente te sentaras a escuchar, para que le dieras palabras de ánimo, para decirle: Cristo te ama. Y así estamos manifestando el amor de Dios, haciendo buenas obras, bendiciendo como mano o como cuerpo de Cristo que somos. Un detalle como ese, tan sencillo, estamos hablando de una mirada, una palabra, una sonrisa, un gesto. Una cosita tan sencilla como eso puede cambiar la vida de otra persona. Yo no sé ni tú sabes lo que está pasando las personas que Dios pone en nuestro camino. Yo no sé cómo se sienten, yo no sé cuáles son sus luchas. Pero nosotros podemos hacer la diferencia siguiendo la orden o mandamiento divino de amar a nuestro prójimo. Tal vez le damos un poquito de alimento con ese pequeño detalle. Tal vez le confortamos. Tal vez le demos confianza. Tal vez llamemos a su puerta de parte del Señor diciéndole cuánto el Señor le ama. Y hace falta, hermanos, que nosotros nos concentremos en bendecir a nuestro prójimo. No porque yo quiera hacer buenas obras, sino porque el tener el amor de Dios en mí tiene que producir como efecto automático que yo bendiga a mi prójimo. Es una consecuencia natural. Si yo amo a Dios, yo tengo que amar también a mi prójimo. Hay un cuento hermoso en inglés para niños que se llama Have you filled a bucket today? ¿Has llenado una cubeta hoy? Es un cuento hermoso de niños. Y ese cuento trata de que cada uno de nosotros tenemos un bucket, en traducción en español es una cubeta imaginaria. Esa cubeta imaginaria puede estar vacía o puede estar llena. ¿Y cómo se llena esa cubeta? Con buenas acciones, con cosas positivas, con cositas, tal vez frases, acciones que agradan. Pero ¿sabes cuál es la primera cubeta que hay que llenar? ¿Sabes cuál es la primera cubeta que hay que llenar? La mía. Porque si mi cubeta no tiene nada, yo no puedo dar nada a mi prójimo. Si yo no tengo amor, yo no puedo dar amor a mi prójimo. Y por eso hay que estar día a día llenando la cubeta con las bendiciones que el Señor ha puesto en nuestras manos, no para nosotros, sino para que seamos de bendición a otras personas, porque tenemos que amar por orden divina al prójimo. ¿Has llenado una cubeta hoy? Si no lo has hecho, comienza a llenarla. Ya tenemos el amor a Dios como primer amor. Ya hablamos del amor al prójimo como segundo amor o como segundo destinatario de amor, de nuestro amor. Y ahora vamos al tercero, del que poco se habla. Y el tercer destinatario, dice Jesús en el mandamiento, que tenemos que amar al prójimo. ¿Y qué le sigue? Como a ti mismo. Es decir, que el tercer recipiente del amor, ¿quién es? Cuando tú te miras en el espejo y te ves, ese es el tercer recipiente del que vamos a hablar, del amor, de mi amor, el amor propio. Ay, pero espérate un momentito, porque es que tú estás hablando de algo, porque nosotros si recibimos a Cristo morimos y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Automáticamente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cumplimos el mandamiento. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, amar al prójimo. Pero para amar al prójimo,
como a ti mismo. Es decir, que si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Y en esta hora Dios te está dando el mandato. No te lo está dando, te lo está recordando, porque es que ya tú lo sabes. Tienes que amarte a ti mismo para poder amar al prójimo, para poder bendecir al prójimo, para poder ser de bendición a otro. Primero tienes que amarte a ti mismo. Y el amarse a uno mismo tiene una estrecha relación con lo que se llama autoestima. La autoestima, según el diccionario, es la valoración generalmente positiva de sí mismo. Otro diccionario lo define como aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. ¿Cómo yo me veo? ¿Cómo yo soy? ¿Cuáles son mis fortalezas o cosas positivas? ¿Cuáles son mis debilidades o cosas negativas? ¿Cómo yo me describo? ¿Quién soy yo? En primer lugar, quiero decirte, como decía el himno que cantaba el devocional Carlitos ahorita, yo soy hija de Dios. ¿Lo puedes decir? Yo soy hija de Dios. Repítelo conmigo. Yo soy hija de Dios. Eso es lo primero que tienes que tener en la mente. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres alguien que no sirve. Tú no eres alguien sin valor. Al contrario, tú eres un hijo de Dios. Tú eres tan y tan valioso que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para salvarte. Tú eres tan valioso que hoy me dijo que te recordara que te ama. A pesar de todo, quiero recordarte que te ama. Jesús te ama. Dios te ama. Así como tú eres, igualito. Él te ama. A veces se nos olvidan esas cosas. Entonces nuestra autoestima a veces está más abajo del piso, más abajo del suelo. Y pensamos que no valemos nada. Y comenzamos a pensar que somos un fracaso, que lo que yo hago no sirve. Si yo falto, nadie me nota que yo falté. Nadie me quiere. Soy una porquería. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero tengo que confesarles que yo lo he pensado. Porque hay unos problemas de autoestima baja con los cuales tenemos que trabajar. Necesitamos trabajarlos, porque si no trabajamos con los problemas de autoestima baja, estamos obstaculizando el plan de Dios para nuestras vidas. Nos sentimos con culpabilidad, nos sentimos muy sensibles, nuestros hábitos cambian, nos sentimos impotentes, a veces nos da un poco de ansiedad. Nos restamos valor a nosotros mismos. Encontramos el lado negativo de todo. Yo tengo que trabajar con eso, de verdad. Porque si a mí me enseñan un vaso que está hasta la mitad de agua, yo usualmente lo veo medio vacío en vez de verlo medio lleno. Y yo tengo que trabajar en particular con esa negatividad que a veces nos agobia tanto que nos creemos que Dios no nos ama. Y vuelvo y te repito, y quiero recordártelo y lo seguiré haciendo. Dios te ama. No se te olvide, Dios te ama. No importa lo que hiciste, no importa lo que estés pensando en este momento, Dios te ama. Aleluya. En la Biblia hay varios ejemplos de gente que en algún momento dado tuvo problemas con su autoestima o tuvo problemas un poquito más severos, de los cuales vamos a hablar ya mismo. Por ejemplo, tenemos al rey Saúl, que siempre se caracterizó desde que Dios lo llamó a través del profeta Samuel hasta su muerte. Su autoestima siempre fue bien baja, al punto de que él vivió persiguiendo a David para matarlo, porque sentía celos de David. Eso es un ejemplo de autoestima baja. De hecho, momentos antes de que Dios le dijera a Saúl que lo desechaba como rey,
el profeta Samuel le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido como rey sobre Israel. Primera de Samuel 15:17. Aunque Saúl fue el primer rey de Israel, hermano, es una posición de honor. El primer rey del pueblo de Israel fue Saúl. Dice la palabra que era el más alto, que era hermoso. Pero la autoestima de Saúl, ¿dónde estaba? En el piso. Y él se creía inferior, y él se creía amenazado, porque ya había otra persona escogida por Dios para el trono. Al punto tan grave llegó Saúl, según nos relata la historia bíblica, que además de pasar su vida o gran parte de su vida persiguiendo a David para matarlo e intentar interrumpir el plan de Dios para David, ¿saben cómo terminó, verdad? Saúl se echó sobre su espada. En otras palabras, Saúl se suicidó. Otro ejemplo que tenemos también en el Antiguo Testamento es Noemí. Noemí, la suegra de Ruth, en el libro de Ruth se relata la historia. Se cambió su nombre a Mara. ¿Saben qué significaba Mara? Amargura y angustia. También sufrió de baja autoestima por unas situaciones de la vida que sufrió. Otros personajes de la Biblia, entre muchos que se pueden mencionar, tenemos a Job y a Jeremías. Ambos quisieron borrar el día en que nacieron, porque su autoestima llegó un momento que estaba baja. Para poder yo amar al prójimo, primero tengo que amarme yo. Pregunto, ¿cuánto nos amamos nosotros mismos? ¿Cuánto tú te amas tú mismo? ¿Cuántas acciones se centran en el cuidado de mí mismo? ¿Cuánto yo me cuido? Si yo soy templo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidarme y yo tengo que amarme. Si yo quiero cumplir con la orden de Dios de amar a mi prójimo, yo tengo que amarme, porque yo lo voy a amar como a mí mismo. Aleluya. Y con la baja autoestima hay que ayudar, hay que trabajar. Con la baja autoestima hay que trabajar. Estos son temas que a veces no tocamos. Son temas que a veces le tenemos miedo porque tienen que ver directamente con la salud mental. Y escúchame bien. Una baja autoestima puede desencadenar, además de otras cosas que pueden tener graves consecuencias, también puede propiciar lo que se llama una depresión. Pero no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, decía un corito por ahí, ¿verdad? Del tiempo de allá de Kiko. Me lo enseñaron. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Estoy en desacuerdo con eso. Sí puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. El mismo Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro. Y usted dígame si no ha sufrido en algún momento dado. Dígame si hay un momento dado, no. Habría que decir en tantas ocasiones en nuestra vida que hemos estado tristes, que hemos llorado, que hemos estado angustiados. Todos pasamos por eso, pero no es de eso que yo estoy hablando. Escúcheme bien. Se trata de la salud mental. Se trata de la salud mental. Hay un diagnóstico establecido ya de la depresión. Esto es algo serio, hermano, y hay que atenderlo. Hay que darle tiempo. Uno tiene que cuidarse, y parte del cuidado es la salud emocional. Si usted necesita ayuda, hay profesionales de la salud, tal como los profesionales que hay para atender la salud física, hay profesionales para atender la salud mental. Si usted necesita ayuda responsablemente, tengo que decirle que busque ayuda profesional, igual que la busca para su salud física. Siempre acudimos a nuestro Padre Celestial. Siempre acudimos a Él, porque todavía Dios sana. Y no se limita su sanidad al cuerpo. No se limita su sanidad a la física. También aquí en la
sanidad emocional Dios la puede hacer, aleluya. A veces arrastramos años y años de nuestra vida desperdiciando, siendo obstáculos en el camino, en el plan de Dios, en el propósito de Dios de tu vida, porque te crees que no vales nada, porque te crees que tú no puedes, porque te crees que hay otro mejor que tú. Pero Dios te llamó a ti, te escogió a ti con tus características, con tus virtudes y tus defectos, porque Él quiere usarte a ti para bendecir, aleluya. Y nos quedamos acostaditos en la cárcel, presos de la depresión. ¿Y qué es una depresión? El diccionario lo define como una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo o por casi todo, disminución de las funciones psíquicas. Es a tal punto importante atenderla que la Asociación Americana de Psiquiatría, por sus siglas en inglés APA, tiene en el DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de los Trastornos Mentales, el diagnóstico que se llama trastornos depresivos, que es el F34.81, y hay que buscar ayuda. Si tú tienes uno de los síntomas que yo voy a mencionar ahora, por lo menos 5 de ellos indica que estás en un estado de depresión. Pero vamos a hablar mejor de las bendiciones de Dios. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a cambiar el tema, porque el tema era el amor. El tema es el amor, y llegamos al punto que Dios me había inquietado hace muchas semanas, que es el amor a mí mismo. Si yo no reconozco que mi autoestima está baja, si yo no reconozco que es posible que esté pasando una depresión, yo no puedo buscar ayuda, yo no puedo recibir ayuda, porque el primer paso es mirarme al espejo y reconocer que necesito ayuda. Ese es el primer paso. Uno de los síntomas: estado de ánimo deprimido, sentirse triste, vacío, sin esperanza. Disminución o pérdida de interés o placer por todas o casi todas las cosas, actividades que disfrutabas. Dentro de los 5 características mínimas para determinar si hay una depresión, y no es que uno lo determine, ¿sabe? Es que uno va al médico de la misma manera que cualquier médico te diagnostica una enfermedad. Hay unos profesionales de la salud que se llaman psicólogos y psiquiatras que diagnostican las enfermedades mentales. Pero hay unas características que nos pueden decir a nosotros que estamos pasando por una depresión. Y te voy a decir una cosa: tú puedes ser el más que ora y puedes ser el más espiritual, y la depresión puede tocar a tu puerta de la misma manera que puede tocar a la mía. Así que no estamos exentos. Uno de esos 2 primeros es necesario dentro de los 5 mínimos que deben haber para que haya un diagnóstico de depresión. Pero recuerda que el diagnóstico lo hace el profesional de la salud. El número 3 es pérdida importante o aumento de peso, disminución del apetito, cualquiera de los extremos. Número 4, insomnio o hipersomnia, dormir poco o dormir mucho. Número 5, agitación o retraso psicomotor. Las destrezas motoras se afectan: el agarre, tirar, empujar, alar. Número 7, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. Autocrítica. ¿Sabes quiénes somos a veces los peores críticos de nosotros mismos? Misma. Tú no sirves. ¿Quién te lo dice? Misma. Número 8, disminución de capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones. Y número 9, pensamientos de muerte o suicidio. Y si no atendemos la situación, puede acarrear una de estas cosas tan lamentables que hemos visto no tan solamente en gente que no le sirve al Señor. Hemos escuchado estadísticas, inclusive de pastores que han tomado la fatal decisión de privarse de la vida. ¿Cómo yo puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo?
¿Cómo yo puedo obedecer el mandamiento de Dios de amar si yo no me amo? Si mi autoestima está en el piso, si puede ser que esté pasando por un proceso de depresión. Esta situación no es que tú llores porque pediste a un ser querido, no es que tengas una situación económica difícil y estés afectado. Es natural que nos afectemos y nos ponemos tristes. Pero dicen los que saben que si estos síntomas, por lo menos 5 de ellos, se manifiestan consecutivamente en un periodo mayor de 2 semanas, hay que buscar ayuda, porque posiblemente tienes un diagnóstico de depresión. Para amar al prójimo tenemos que amarnos a nosotros mismos. Amar al prójimo es un producto directo, es una consecuencia de amar a Dios. Y eso solamente es posible a través de un milagro de amor que Dios hace en nosotros. Si nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo. Si nosotros amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos. Una cosa, ¿verdad? Primero es el amor de Dios, y del amor de Dios dependen los otros destinatarios. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En la Nueva Versión Internacional dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Es decir, que el amor va a borrar los pecados. Pero ¿cómo es posible? Porque si tú amas a Dios, tú vas a cuidar de actuar como a Dios le agrada. Porque si tú amas a Dios, en consecuencia, tú te vas a amar a ti mismo y vas a poder amar a tu prójimo. Por lo tanto, hay perdón, porque como consecuencia directa del amor, aunque no queramos aceptarlo en ocasiones, hay perdón. ¿Por qué tus pecados fueron perdonados? ¿Por qué Dios te perdonó tus pecados? Porque te ama. ¿Por qué tú estás aquí? Porque fuiste lavado con la sangre de Cristo. Porque Él te ama. Aleluya. Así que el amor cubre multitud de pecados, y el amor permite que ese dolor profundo que tú tienes por algo que te sucedió hace muchos años atrás o hace poco tiempo, que está ahí esa herida tan fuerte que no la puedes olvidar, el amor de Dios llega. Si tú lo permites, el amor de Dios te sana para que tú puedas entonces perdonar, para que entonces puedas amar. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar al Señor? Qué fácil es perdonar a los que amamos, a los que tenemos cercanos, ¿verdad? O cuando los padres, los hijos fallan, usted los desecha. Hicieron algo mal, te vas de casa, no te quiero más. Como a veces hacemos con otros prójimos. Hay veces que el prójimo nos ofende y lo sacamos de nuestra vida porque no amamos. Porque no amamos. El amor al prójimo significa perdón. Si esa persona que te ofendió, que te duele tanto, esa persona que te marcó de toda tu vida, que tú recuerdas ese evento, que tú tienes pesadillas con ese evento, que cada vez lloras recordando ese evento, esa persona también es el prójimo. Y eso duele mucho, hermano, duele. Porque qué bonito es amarlos a ustedes, que nos hacen tanto bien, a la familia, ¿verdad? Qué chévere, sí, claro. Y a los que nos dicen cosas bonitas, a los que llenan la cubeta, eso es fácil amarlo. Es fácil. Pero a los que nos hacen daño, no los quiero ver ni en pintura. Qué bueno que el amor de Dios no es así con nosotros. Qué bueno que Dios no pone condiciones, como decíamos ahorita. El amor de Dios es sin condiciones. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, acabamos de leerlo. Tenemos que amar a nuestros hermanos, al prójimo hay que amarlo, porque ese es el mandato divino. Lo dice la palabra. Antes de perdonar al prójimo, tengo que perdonarme yo mismo. Porque como les dije ahorita, a veces somos muy críticos de nosotros mismos. Y por ahí hay que empezar.
Y vuelvo y recalco, hermano, si usted tiene una condición en su salud mental, hay que buscar ayuda. No es que esté mal espiritualmente, porque las condiciones de la salud mental y las condiciones de la salud física son situaciones que vienen a nuestra vida porque somos seres humanos. Somos seres humanos y al ser humano estamos expuestos a enfermarnos físicamente, pero también nos podemos enfermar mentalmente. Y para eso Dios ha puesto gente preparada para que nos ayude. Y también podemos buscar ayuda espiritual con nuestro líder, con nuestro pastor. Pero tienes que reconocer, porque si no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo. Es necesaria una cosa para tener la otra. Para ser obediente a Dios, yo tengo que amar a mi prójimo. Para ser obediente a Dios, yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Y tengo que amar a mi prójimo como a mí misma. Y yo tengo que amarme. Y si yo me amo, yo me cuido. Y si yo me amo, yo busco ayuda médica cuando la necesito. Y si yo me amo, yo busco ayuda espiritual cuando la necesito. Y yo busco ayuda en mi salud mental cuando la necesito, porque yo me amo. Y entonces puedo amar al prójimo. Primero lleno mi cubeta para después poder llenar la del prójimo. Y eso es como consecuencia directa de que amamos a Dios. Si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y nos amamos a nosotros mismos. Y si no es así, hoy es el día para que Dios pueda sanar tu corazón y para que pueda operar el milagro y te ayude, hermano, porque yo sé que no es fácil amarte a ti mismo para que entonces puedas amar a tu prójimo. Hay una condición médica muy extraña, muy rara. Esa condición médica la padecen pocas personas en el mundo y se llama insensibilidad congénita del dolor. Ay, qué chévere, podrían decir algunas personas. No siento ningún tipo de dolor. Me pueden pinchar, no sentí dolor. Me quemé un dedo, pero no siento el dolor. Es una condición que afecta el sistema nervioso. Es un trastorno genético que tiene que ver con unos cromosomas en particular, que no lo sé, pero que la información que busqué lo dice. Pero yo se lo dejo a los especialistas en medicina. Tiene que ver con unas condiciones causadas genéticamente por unos cromosomas en particular. Ataca al sistema nervioso. Y es muy peligroso porque puede causar lesiones graves. ¿Saben lo que le pasa a esas personas? No hay tratamiento para esa condición. Y muchas de estas personas mueren a edad corta, a corta edad. Porque no tienen, su cuerpo no reacciona al dolor, no sienten el dolor. Algunas personas dirían, ay, yo quiero ser así que no sienta el dolor. A causa de no sentir el dolor, hay lesiones, no se dan cuenta, no se tratan y en ocasiones son lesiones graves que pueden causar la muerte. De la misma manera pasa con nuestra salud mental. Yo espero que no suframos de la insensibilidad congénita al dolor en términos de nuestra salud mental. Yo no tengo nada, yo no necesito ayuda, yo estoy bien. Pues ¿sabe qué? Es una condición rara como esta, pero te puede causar la muerte, lo único que no es la muerte física. Te puede causar la muerte eterna. Y ahí estamos hablando de causas mayores. ¿Y por qué pasa eso espiritualmente hablando? Insensibilidad al dolor. Porque yo no reconozco, no me puedo mirar al espejo. No puedo decir, Ani, estás así, estás sufriendo esto, te está pasando esto. Puedes tener baja autoestima o puedes tener depresión. Busca ayuda porque puede desencadenar en una muerte.
porque no toman las acciones. Pero qué bueno que hoy está aquí el Padre Celestial. Qué bueno que ahí está el Creador. Qué bueno que aquí está el Sanador. Qué bueno que aquí está el que te hizo, que te formó, que te conoce desde el vientre, y que para Él no hay nada imposible, ni en la salud física, ni en la salud mental. No hay nada imposible para Dios. Aleluya. Cuando Jesús le contesta al escriba, el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y después le dice, y el segundo mandamiento que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba muy sabiamente, y es la actitud que debemos asumir ante el mensaje de la palabra del Señor, y se registra en los versículos 22 al 34 de Marcos 12. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho. Uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Gloria a Jesús. Juan 3:16, todos conocemos ese versículo. Y yo quiero dejarte claro para ya ir terminando. Y quiero volver a decirte, y te lo voy a repetir: Dios te ama. Dios te ama. Juan 3:16 en lenguaje actual dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Estás triste, tu autoestima está baja, tal vez estás deprimido. En esta hora Jesús te dice en Mateo 11:28: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo os haré descansar. Un tiempo antes de Jesús ascender al cielo, luego de resucitar, en uno de los encuentros con sus discípulos, le pregunta en 3 ocasiones a Pedro: ¿me amas? Y en esta hora yo quiero que tú escuches la pregunta: ¿me amas? Y la respuesta de Pedro en las 3 veces fue afirmativa: sí, Señor, te amo. En la primera Jesús le dice: apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejitas pequeñas. En la segunda ocasión Jesús le cuestiona nuevamente la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Tercera vez: Pedro, ¿me ama? Ya Pedro, ustedes saben que Pedro era medio hiperactivo, extrovertido, aprontadito, en palabras boricua. Era aprontadito. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. En buen español Jesús le dijo: Pedro, tú me amas. Sirve a tu prójimo, desde los más pequeñitos, que son los corderos, hasta el mayor, que es el anciano de más edad. Pedro, tienes que tener cuidado de ellos. Pedro, tienes que alimentarlos, tienes que cuidarlos de peligro, tienes que proveerles, y esa es la manifestación del amor de Dios. Pedro, ¿realmente me amas? Obra en favor de mis ovejas. Aliméntalas, cuídalas, protégelas, guíalas. Es que yo no tengo ministerio. No, yo no estoy hablando de ministerio. Estoy hablando que si tú amas a Dios, tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Te estoy hablando de que si tú obedecemos el mandamiento más importante, que es amar a Dios, tiene que haber unas consecuencias, tiene que haber un producto, tiene que manifestarse ese amor, y el amor se manifiesta tanto hacia mi persona como hacia mi prójimo, ¿no? Vamos a estar en pie, gloria a Jesús.